Bueno, pues diría que podemos ir comenzando. Muy buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por estar por acá. Me presento para quien no me conociera. Bueno, mi nombre ahí lo pueden ver, soy Yorio Lavezzaro. Soy psicólogo y psicoanalista y muy particularmente y últimamente estoy trabajando muy en concreto con aceptación corporal. Dejo por acá en el chat eh, la cuenta que tengo de Instagram por si alguien quisiera echarle un ojo a lo que estoy haciendo. Y pues nada, hoy vamos a hablar un poquito sobre la película The Whale. Vamos a hablar no solamente sobre el tema que está en el póster, que es lo compulsivo, que ya explicaré en su momento, eh, sino también de algunos otros que están atravesando y alrededor de esta película, ¿no? Y muy particularmente este personaje de Charlie. Em, Obviamente esto busca ser, bueno, no sé si es obvio, pero busca ser un diálogo, un debate. Entonces, siéntanse con toda la libertad de participar cuando así lo consideren. Pueden, ya sea que quieran alzar la mano así físicamente, quien tenga la cámara abierta, o la manita esta virtual, que es una reacción que está en la parte de abajo de aquí de Zoom, donde dice reaccionar, esta función de alzar la mano. Entonces, bueno, como cada quien quiera, o pueden también abrir el micrófono y participar. ¿M? Mejor si lo hacemos ordenadamente, pero como cada quien vaya queriendo. Y pues bueno, para quien no tuviera la película tan fresca, quisiera hacer para iniciar un brevísimo resumen de qué es lo que vemos en esta película, grosso modo, para empezar a analizarla juntos. Entonces, lo que vemos en esta película se centra en muy pocos personajes. El personaje principal es Charlie. Charlie es esta persona que cuando empieza la película lo que vemos muy de entrada es que está en su departamento solo, tiene la laptop encendida, hay un film pornográfico de fondo, él se está masturbando y justo mientras está en lo suyo, empieza a sufrir lo que parece ser un ataque al corazón, ¿no? Y así como empieza a sufrir este ataque, su primera reacción no es de pedir ayuda, no es de buscar llamar a emergencias, aunque sí busca llamar a alguien que después podemos intuir que probablemente haya sido Liz, que es su única amiga, o la única amiga que vemos en el filme. Em, pero se le cae el teléfono y entonces está teniendo este dolor agudo, siente probablemente la inminencia de que va a morir y su reacción es sacar un ensayo y trata de leerlo, ¿no? Trata de leerlo en voz alta. En ese momento irrumpe una persona fortuitamente, que es este personaje de Thomas, que viene aparentemente de eh, pues no sé si llamar secta, porque no conozco muy bien este movimiento de nueva vida, pero es un movimiento religioso que va buscando ahí tocar de puerta en puerta y avisar el fin del mundo. Em, que me imagino que está en Estados Unidos no sé qué tanta fuerza tenga o no, pero parece que es bastante conocido. Y irrumpe en la escena y le pregunta a Charlie si puede hacer algo por él y él le pide que le lea el ensayo, ¿no? Y es una escena un poco desconcertante para todo el mundo, para el espectador, para el propio Thomas, porque pues de entrada es un extraño que está entrando en la casa de Charlie y Charlie está a punto de morir y lo que le pide es que le lea el ensayo, ¿no? Y así como se lo lee, le empieza a pasar el momento, el otro insiste en que quiere ayudarlo, bueno, al final le pasa su teléfono, le llama a su amiga Liz, que es enfermera,
Liz llega, le revisa los signos vitales y justamente lo que le dice es que tiene una presión arterial muy alta. Ya no recuerdo la cifra exacta, pero es de arriba de 200, ¿no? 250 y pico sobre 184, una cosa así. Y le dice esto y un poco le vuelve a insistir porque se nota que es una insistencia recurrente entre ellos, entre Liz y Charlie. Le vuelve a insistir que vaya al hospital, que llame a una ambulancia, que haga algo, ¿no? Para hacerlo y un poco le insinúa, aunque no se lo dice por completo, que podría morir, ¿no? No se lo dice en ese momento y de hecho no va a ser ella quien se lo diga, después él se va a dar cuenta a partir de una serie de cosas. Y así empieza la película, ¿no? Entonces vemos a este personaje que no sabemos bien al inicio cómo es que llegó a estar en el punto en el que está, ¿no? Porque lo que nos está presentando Darren Aronofsky, que es el director, es como el final de la vida de un hombre, ¿no? Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que Charlie lo que tiene, entre otras cosas, es una depresión muy profunda, ¿no? Y es una depresión muy profunda que le viene a partir de un duelo no elaborado por la pérdida de su pareja. Pero no solo. Y también ahí entraremos en su momento a esos detalles. Eh, y empezamos a conocer un poquito a Charlie. Charlie se dedica a dar clases online, ¿no? De hecho, eh, una de las primeras escenas también es de justo esta rejilla, ¿no? De caras, eh, que contemporáneamente me parece que justo lo que pasaría sería el contrario, ¿no? Que solamente el docente tiene la cámara prendida y todos los demás están apagados. Bueno, en la película es justamente al revés, ¿no? Están todos con la cámara encendida y en medio está la cámara de Charlie que está completamente apagada. Está dando una clase que es a lo que se dedica, a dar clases online sobre escritura, en concreto sobre ensayo y la redacción de ensayos. Y hace el comentario de que algún alumno dice en el chat público que como que otra vez la cámara está apagada. Al final él hace el comentario de, sí, sí, no sirve la cámara de mi laptop y tal, ¿no? Y ya después vemos al personaje y demás. Entonces se dedica a esto, se dedica a dar clases y se dedica a dar clases online un poco porque después de la pérdida de su pareja, se empieza a aislar del mundo, ¿no? Y justamente lo que vamos a ver es que tiene esta especie como de refugio en su casa, donde a la única persona a la que ve prácticamente es a su amiga, ¿no? A Liz. Y bueno, en el último periodo de su vida, la última semana, porque la película se nos cuenta en 5 días, ¿no? Empieza el lunes y acaba en viernes. Y prácticamente a las únicas personas a las que ve en ese tiempo es a Liz, a la persona que normalmente ve, a Thomas que llega por accidente un poco a su vida y se queda ahí pegado a su vida también un poco por obsesión, un poco por capricho, otro poco porque él mismo, Thomas, está buscando qué rayos hacer con su vida, es un chavito, adolescente, y Ellie, ¿no? Ellie que es su hija, eh, y bueno, eventualmente conocemos a la madre, ¿no? A Mary, a la madre de Ellie, ex esposa, ex pareja de Charlie. Y justamente lo que vamos a ver es que después de este evento que tiene este probable ataque al corazón, no hace nada y rechaza completamente la idea de ir al hospital, pero hay un momento muy interesante justo cuando Thomas se va y ya se queda nada más Liz y Charlie juntos y se ponen a hacer lo que probablemente hacen, que se ponen a ver televisión y en algún momento Charlie está sentado en el sillón, está viendo la televisión, tiene las manos sobre el regazo y empieza a hablarle a Liz, ¿no? Tiene el gesto de voltear hacia la izquierda y le dice Liz, y le empieza a llamar Liz, por favor, por favor. Y en ese momento ya se para y le acerca un cubo de pollo frito que se pone aquí en el brazo y empieza a comer, ¿no? Eh,
Y toda esa escena lo que denota es que es una cosa completamente habitual entre ellos, ¿no? O sea, toda la escena del cuidado y después de este gesto de comer, el que nos detendremos más detenidamente más adelante. Y después de esta escena, lo que va a hacer Charles es que le va a hablar a su hija, que vamos a enterarnos de que es a una chica que tiene ahora 17 años y que dejó de ver cuando tenía 8. Y dejó de ver cuando tenía 8 porque básicamente cuando su hija tiene 8 años, él decide irse con Alan. Alan es su pareja, bueno, fue su pareja en la película, que era un alumno suyo. Vamos a ver en otro momento de la película que se esperan al final del curso para empezar una relación de pareja. Y Alan, no sabemos por qué, pero muere. Pues vamos a ver exactamente, bueno, no exactamente, pero vamos a tener algunas pinceladas de por qué es que va a morir Alan. Y después, bueno, pero lo que quiere decir es que cuando deja a la mamá de Ellie, cuando se va con Alan, deja de ver a su hija, ¿no? Eso es lo que sabemos en primer lugar. Entonces la hija tiene ahora 17 años, han pasado 9 años desde que la vio por última vez, él está a punto de morir y la llama para tratar de crear, bueno, no sé, para tratar de crear una relación con ella, pero sí para tratar de acercarse en sus últimos días de vida a su hija. Y vemos a su hija, que es un personaje sumamente hostil con ella y con cualquier persona, ¿no? Es una persona que hace comentarios muy sarcásticos, muy irónicos, que tiende a ser sumamente directa, sumamente honesta, ¿no? Como diríamos en México, sin pelos en la lengua, pero en un punto, digamos, hasta exagerado, ¿no? O sea, dice cosas, es como si no tuviera filtro en lo que piensa, ¿no? Y dice todo lo que piensa con quien tenga enfrente, ¿no? Y además tiene una, voy a decir así, actitud que es un poco siempre un poco de reto, diría, pero también siempre como de fastidio, de fastidiar a quien está cerca. Siempre hace comentarios que son muy políticamente incorrectos, ¿no? Y entonces la primera reacción que tiene Ellie, o sea, incluso cuando vemos cómo es su personalidad, es cuando abre la puerta y ve a su padre, y lo primero que le pregunta, ¿esto quiere decir que yo me voy a poner gorda? ¿No? Ese es como el primer comentario que le hace, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos en ese momento es que Charlie trata por todos los medios que se le ocurre eh, hacer que su hija permanezca y tratar de conocerlo un poco, y entonces lo que le ofrece es eh, dinero, en primer lugar. Cuando ve que todo está saliendo mal y la hija se quiere ir, le dice, tengo dinero, te puedo pagar. Y la hija está interesada en saber cuánto, le dice cuánto, le dice, tengo todo lo que tengo, $120,000, son todos tuyos. Y te ayudo con tus tareas, ¿no? Y hago lo que quieras, pero quédate, ¿no? Entonces tienen esta especie de trato donde Charlie lo que va a hacer es escribir o hacerle las tareas a su hija porque está a punto de reprobar el high school y, y además le va a pagar, ¿no? Y a cambio de eso ella no se ve explícitamente, pero lo que ocurre es que empieza a ir a casa de Charlie, ¿no? Eh, y empieza a ir a casa de Charlie y empezamos a conocer un poco más a Ellie, que además se encuentra igual circunstancialmente con este otro personaje, con Thomas. Y así cuando llega Thomas empieza a decirle cosas, empieza a molestarlo un poco, a ser sumamente directa. Y también vemos cuando se encuentran Liz y Thomas, que esto no lo mencioné, que Liz le dice muy inmediatamente a Thomas que no necesita nada Charlie de lo que él le puede ofrecer porque no necesita nada de esta iglesia que se llama New Life. No necesita nada. Le dice, mira, New Life se llevó a la pareja de Charlie. eh, Charlie no necesita de nada de lo que tú le puedas decir, por favor, no regreses.
Pero vemos que él insiste en volver, Thomas, ¿no? Insiste en volver más de una vez. En alguna de esas veces se encuentra a Ellie por primera vez y queda muy desconcertado por la personalidad de Ellie y se lo va a encontrar en otro momento, ¿no? Ellie le va a decir que si quiere volver va a estar ahí al otro día, más o menos a esa hora, ¿no? Él no se entiende con el trato que le da, que es un trato bastante rudo, no se entiende si quiere realmente que se acerque o le está tomando el pelo o solamente lo está molestando, que no. Incluso el propio Thomas tiene esta reacción como de desconcierto frente a la petición de Ellie, ¿no? Que no sabe bien cómo reaccionar. Entonces empieza a dar esta dinámica donde esos personajes empiezan a girar en torno a la vida de Charlie. Liz, que se ve que habitualmente entra, incluso cuando vemos al inicio que toca Thomas a la puerta, eh, el propio Charlie le dice, Liz, usa tu llave y entra, ¿no? Eh, y entonces, bueno, ahí es donde sabemos que tienen esta relación tan cercana como para que él le haya dado llaves de su casa. Y entonces Liz va cotidianamente por la noche. ¿Y qué es lo que hace Liz? Ella como enfermera lo ausculta, trata de verificar cómo está, pero también le lleva comida, ¿no? Le lleva comida y además de que le lleve comida, que vemos que le lleva siempre cosas que son pues del gusto y del agrado del propio Charlie, le lleva unos emparedados casi siempre eh, y tal. Y justo vemos en una de las escenas cuando le lleva comida, Liz, lo que vemos es que Charlie empieza a comer con bastante voracidad, como casi siempre se ve que lo hace, aunque no siempre lo hace. Eh, Empieza a comer con voracidad el emparedado y se empieza a atragantar, ¿no? Liz en ese momento le salva la vida, se espanta porque pensó que se iba a ahogar, que se iba a morir, y un poco Liz, que también tiene una personalidad bastante fuerte, le empieza a hablarle fuerte a Charlie, le dice, mastica como ser humano, te vas a ahogar, no sé qué, ¿no? Y él, como recurso, solamente tiene para decir, lo siento, lo siento, lo siento, ¿no? E incluso hay una escena donde le empieza a decir lo siento a Liz tantas veces que ella le dice, ya, vuelves a decir lo siento y te mato, ¿no? Y lo cual un poco igual denota que todo el tiempo la reacción de Charlie frente a cosas que pueden pasar es justo decir lo siento, ¿no? Eh, y eso lo vas a ver también repetidas veces en la película. Y hay una escena, bueno, ahora que empieza a hablar un poquito de lo compulsivo, me voy a tener más en esa escena, pero hay una escena donde Charlie empieza a averiguar qué es lo que le pasa, está trabajando eh, y de repente dice, bueno, pero ¿qué será esto que me pasa, no? Y empieza a ver en Google, como hacemos todos ahora contemporáneamente, ¿no? Buscamos hacer el autodiagnóstico con Google, aunque Google nos dice con los mismos síntomas que estamos perfectamente de salud y en grave peligro, ¿no? Siempre aparecen las dos opciones, nunca sabemos si estamos al borde de la muerte o perfectamente sanos. Y eh, se va a dar cuenta entonces a partir de sus búsquedas que está en un grave peligro, de hecho eso va a ser un poco lo que va a detonar que le llame a su hija, que sí llama a su hija, pero mientras está lidiando con todo esto vemos cómo tienen unas gavetas donde está trabajando, tiene golosinas, ¿no? Chocolates y otras cosas. Y entonces, mientras está ahí y empieza a sentirse, no sabemos exactamente cómo, pero empieza a sentir algo, quizá nervioso, quizá angustiado, quizá empieza a pensar en la escena anterior, abre la gaveta y decide cerrarla y trata de seguir trabajando y abre la otra gaveta, se arrepiente, la vuelve a cerrar, sigue trabajando y cuando le irrumpe el pensamiento, que seguramente es de lo que pasó la noche anterior y de pensar que podría morir y demás, y empieza a buscar y descubre que en efecto es de gravedad lo que le pasa. Habíamos visto que había abierto un chocolate y lo había dejado guardado como arrepintiéndose y en cuanto ve eso, cierra la laptop, se come ese chocolate, abre otro y empieza a detonar esto que estoy llamando ahora lo compulsivo y que después voy a explicar un poquito más, ¿no? Em, Eso lo vemos ahí, pero también lo vemos al inicio de la película cuando empieza a comer el pollo. eh, y no siempre lo vemos, ¿no?
no siempre lo vemos y después me tendré a decir en qué momento me parece que pasa en la película y a qué obedece en Charlie. Vemos también, por cierto, que él tiene esta costumbre de pedir pizza para cenar. Eventualmente aparece 3 o 4 veces, si no recuerdo mal, el repartidor de pizzas. Probablemente 3 veces, porque aparece el martes, el miércoles y el jueves. Con lo cual vemos que es una cosa muy habitual, ¿no? En Charlie y es un repartidor y vemos que tiene una dinámica, Charlie, muy concreta que nos da cuenta de cómo él está aislado. ¿Cuál es la dinámica? Que él llama, pide las pizzas. Cuando tocan a su puerta, en lugar de salir y recibirlas, lo que le dice, el dinero está en el buzón, deja las pizzas en el banco, ¿no? Eh, Y lo que vemos es que es una persona, ese personaje que también llega incidentalmente en algún punto, es el repartidor de pizzas, que ahora no recuerdo su nombre, era Dan, me parece. Eh, Vemos que es un gesto muy habitual en Charlie, ¿no? Un poco para siempre tener como muy en mente cómo gestiona su vida, ¿no? Cómo lleva su vida en este punto. Porque lo que vemos en una segunda noche es que el repartidor de pizzas le pregunta, oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y Charlie un poco extrañado porque el repartidor de pizza le pregunta esto y dice, sí, gracias, ¿no? Como, che loco, ¿por qué me preguntas? Y el otro dice, bueno, pues soy Dan. Y es tan extraña la escena para Charlie que le dice, perdóname, ¿qué? O sea, Dan, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Dice, no, no, o sea, es mi nombre. Y pues tengo un rato viniendo y pues no sé, pensé que a lo mejor necesitabas algo, ¿no? Y dice, no, no necesito nada, gracias, Dan, yo soy Charlie, tal, ¿no? Vemos que el otro día hace lo mismo, ¿no? Y ese va a ser un detalle importante después porque va a desatar justo una crisis muy importante. Pero lo que vemos es justo que él recibe las pizzas cuando está seguro de que el repartidor se ha ido, ¿no? Bueno, vemos esto, empieza a tratar de convivir con su hija es sumamente difícil. Eh, a ratos vemos como él está recordando, porque se sabe de memoria, este ensayo que le pide a Thomas que se lo lea cuando piensa que está a punto de morir, ¿no? Y que incluso es como parte del gancho de la película, porque Thomas le dice, ¿qué es lo que me hiciste leerte, ¿no? Un ensayo. ¿Y por qué querías que te lo leyera? Porque pensé que estaba a punto de morir. Y cuando se va Thomas en la primera escena, le dice, pero ¿por qué me pediste que te leyera un ensayo? Estás a punto de morir. ¿No? Pues es un muy buen ensayo, ¿no? Le contesta Charlie y no sabemos cuál es su relación, pero luego vemos cómo lo recita de memoria mientras va a su cuarto, mientras se desviste para ir a la cama y cómo es como un mantra, ¿no? De alguna manera para él. Eh, Vemos entonces después cómo avanza la relación con su hija, cómo Charlie está tratando de acercarse lo más que pueda a ella. Y en algún punto, Ellie, en un exabrupto, en una de las primeras escenas que están conviviendo, le dice, no, no puede ser, ya, me voy a ir de aquí, déjame en paz. Y Charlie dice, a ver, el dinero lo vas a tener igualmente, yo no te necesito aquí para escribir tus ensayos, si quieres estar conmigo, puedes estar conmigo, pero depende de ti, ¿no? Entonces le da un poco como esa carta para que Ellie pueda decidir o no estar con él. No le dice que está a punto de morir, no le dice ninguna de estas cosas. Y entonces empieza a preguntarle cosas sobre su vida, ¿no? Que es por lo que se enoja inicialmente Ellie. Y Ellie empieza a responder un poco a regañadientes cuando le dice que no está obligada a estar ahí, pero entonces le pregunta, ¿cómo fue que ganaste tanto peso? Y Charlie le dice que murió alguien cercano. Ellie le regresa la idea de, sí, sí, murió tu pareja, tu novio, ¿no? Y le pregunta, ¿cómo es que murió? Charlie cierra la puerta y le dice, no, no estoy listo para hablar de eso. Y él se molesta, ¿no? Le dice, a ver, si tú vas a preguntar cosas de vida, yo también puedo preguntarte cosas de tu vida, ¿no? Las conversaciones con Ellie casi siempre terminan bastante mal o con Ellie bastante agitada. Vemos que en general muestra que está bastante enojada, que es un enojo
se presenta más en la superficie que en el fondo. En el fondo está también muy triste y se siente abandonada por su padre, ¿no? Y esta dinámica va a empezar a hacerse, digamos, como normal. O sea, lo que vamos a ver es la vida de Charlie básicamente en 2 días, en el final de su vida. Vemos que se trata de acercar a su hija, que trata de convivir con ella, que llega Liz, que a Liz le parece mala idea, ¿no? Su amiga, que su hija esté viniendo. Vemos que Liz le lleva estos sándwiches, vemos que Charlie pide las pizzas después para comer, vemos que trabaja, ¿no? Y cuando Ellie le pregunta en algún punto de cómo es que tiene tanto dinero, le dice, pues aquí estoy, nunca salgo, nunca hago nada, pago renta, internet y comida, y todo el resto se queda en mi cuenta bancaria, ¿no? Y por ahí hay una cosa que es disonante, pero que no va a ser tan disonante hasta que Liz se lo reclame, y es que cuando Liz le dice, ve al hospital, llama a la ambulancia, etcétera, hasta revisar, Charlie siempre le dice, no tengo dinero, no tengo seguro, no me puedo endeudar, ¿no? Y siempre está como en ese pacto, que después vamos a ver, que es un pacto un poco de ficción con Liz, el pacto de que no se cuida porque no tiene dinero, ¿no? Que después vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? No es que no quiera el hospital porque no tenga dinero o porque no quiera gastarse el dinero que está guardando para él, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso también. Eh, y bueno, después la tensión, voy a acelerar un poquito el resumen para que nos dé tiempo de conversar bastante más de varias cosas. Eh, Toda esta dinámica va a empezar a llegar como a su punto clímax, ¿no? ¿Cuál es el punto clímax? Cuando Thomas sigue volviendo y sigue tratando de venderle la idea de los folletos estos de New Life a Charlie, se sigue encontrando con él y tienen este encontronazo, sobre todo cuando Ellie le tritura unas píldoras para dormir en un sándwich y hace que se quede profundamente dormido. Llega Thomas, empiezan a hablar y Ellie un poco arrincona a Thomas para decirle que no le cree, que es un embustero y no sé qué. Y Thomas al final se confiesa con ella, ¿no? Dice, bueno, sí, la verdad es que no estoy con New Life, sí estaba, pero yo quería ayudar y no me dejaban. Y, en fin, cuenta un poco su historia, en la que no me voy a detener porque es una historia un poco paralela. Ellie lo graba y le toma fotos. Y ese mismo día, ¿no? Que es un poco cuando empieza a llegar como al punto álgido la cuestión, Ellie lo graba, le toma fotos, salen del cuarto que Charlie había tenido con llave, el cuarto, la habitación de Alan, de su pareja, por lo que vemos, por lo que deducimos. O probablemente era el cuarto en los que ambos dormían y después Charlie se desplaza a otra habitación de la casa y lo tiene con llave, ¿no? Y la llave la tiene lejos de su propio alcance, en algún punto intenta abrir, se le cae la llave, el propio Thomas es el que se la va a pasar, etcétera. Thomas, cuando está dentro de la habitación, encuentra una Biblia, le llama la atención, abre la Biblia, encuentra un separador y ve unos versos marcados y se lleva la Biblia, aunque no lo vamos a ver en ese momento. Y cuando salen está la mamá de Ellie ahí, con Liz, que la ha traído, y ahí es donde se empieza a armar la rebambaramba, ¿no? Donde el punto álgido empieza a crecer muchísimo porque empieza a haber toda esa serie de confrontaciones, ¿no? Empieza a haber esta confrontación de la madre con Ellie, que se nota que tiene una muy mala relación. También reacciona muy mal con ella, le dice, yo ya sabía que está el dinero de por medio, sabía que no ibas a venir a ver a tu padre de tu buen corazón, ¿no? Sino que algún interés habías de tener. Un poco la corre del lugar, también Liz se va, eh, Liz en algún momento, hago el paréntesis porque no lo había dicho, le cuenta a Thomas la historia que tienen Alan y Charlie, cuando Thomas sigue insistiendo en ir, ¿no? a predicar, y le cuenta, Liz, y sabemos que Liz es la hermana de Alan, y que Alan estaba metidísimo en New Life, y que el hecho mismo de que fuera gay y quedara con Charlie hizo que su padre lo baneara un poco de la familia, y él, Alan, por alguna cosa que no sabemos muy bien, pero que seguramente tiene que ver con alguna depresión muy importante, se termina suicidando, ¿no? Pero queda ahí en medio
de esta iglesia del New Life. Esto se lo dice Liz a Thomas para decirle, no te necesita, no vengas, a la única a la que necesites a mí, ¿no? Y lo que le dice, se lo dice mientras dice, él va a estar muerto en una semana, no te necesito, no necesitas tu basura, al único que necesites a mí, ¿no? Y de hecho, eso lo ve Charlie, ¿no? Eso lo vamos a ver en esta escena. Volviendo a la escena álgida, donde están estas confrontaciones, eh, Mary, la madre de Ellie, termina corriendo a Ellie, Liz también se va y se va muy enfadada porque en ese momento es cuando Liz sabe que Charlie siempre tuvo dinero. No solamente para sí, ¿no? Porque le reclama, pudimos haberte cuidado, pudimos haber hecho todo lo que necesitabas, ir al hospital, pagar un seguro, etcétera, etcétera. Y en ese momento se acuerda, esa noche que tuve que caminar por la nieve y que tenía la camioneta averiada, ¿no? Dice, sí, yo ofrecí pagar por tu camioneta. Le dice, sí, pero yo pensaba que tenía $700 en tu cuenta, ¿no? Y por eso no te dejé pagar, ¿no? Se siente muy ofendida, se va también. Se quedan Charlie y Mary y tienen esta conversación donde se confrontan mutuamente, se reclaman cosas. Hay un momento un poco, pues no de reconciliación, porque no es una reconciliación, pero sí un momento de no confrontación cuando le informa que está a punto de morir. Ella le pregunta si es en serio, le escucha el silbido que tiene en la respiración y se acerca para escuchar su corazón. Y cuando se acerca, Charlie tiene el brazo así y cuando ve que ella se queda en su regazo, poco a poco la abraza y le cuenta esta escena, que es una escena muy entrañable, ¿no? De cuando ellos estaban juntos y fueron a la playa y él se metió en el mar y su hija estaba jugando en la playa, ¿no? Y parece que es como si hubiera sido el último momento donde Charlie fue feliz, ¿no? Al menos junto con su familia, con su hija y con la que fue su esposa. Se pelean, ella le reclama que por qué no se hizo parte de la vida, se reclaman mutuamente, que por qué tú no me preguntaste, por qué tú no me dijiste, tienen una última pelea, ella se va, eh, deja a Charlie solo, y cuando pide sus pizzas, esa noche, de nuevo, el tipo le pregunta, oye, ¿estás bien? ¿Estás algo? Él dice, no, sí, todo bien, etcétera. Un poco quizás por las escenas anteriores, Charlie no tiene la precaución de verificar que el repartidor se haya ido. Se asoma a la puerta para ir por las pizzas, ve que el repartidor está afuera y lo ve con desconcierto, un poco con morbo diagonal asco, ¿no? Es una mirada que como de espanto un poco, la que representa el repartidor, y se gira y se va, y Charlie entra con las pizzas, y ahí tenemos esta escena que es una escena muy, muy fuerte, donde vemos cómo se termina una pizza, luego está comiendo la otra, y busca que hay en el refri, y le echa mayonesa y condimentos y después cuando se acaban las pizzas va sobre lo que tiene en la casa y saca el pan y saca papas y hace un sándwich con papas y le pone mermelada y hace... Es una escena muy, muy fuerte que termina justo en él vomitando, ¿no? Es un atracón en toda forma, ¿no? Para usar el término. Termina vomitando y de ahí empieza ya, digamos, como el acabose, ¿no? De la película y de la vida de Charlie, ¿no? Eh, lo que vamos a ver en las escenas siguientes es cómo en algún punto llega Liz, eh, lo revisa. Claro, perdón, hay un momento anterior cuando Thomas vuelve a entrar, que es cuando entra, cuando está a punto, cuando está en ese momento, Thomas vuelve a entrar a la vida de este hombre eh, y le quiere decir la buena nueva, que es que va a poder regresar a su casa porque Ellie lo grabó en su confesión de que había robado el dinero y se la mandó a sus papás. Y él que pensaba que no podía volver a casa porque ya no podía volver a casa nunca más. Los padres le dicen, ¿cómo crees? Es una tontería, es dinero, vuelve a casa, te queremos. Él está súper feliz y piensa que lo que tiene que hacer es ayudar a Charlie. Y él piensa que tiene la solución para Charlie, que es la palabra de Dios o como él la entiende, y entonces le lee este pasaje del Evangelio donde habla alguna cuestión sobre la carne y el espíritu, que Thomas interpreta como que lo que le pasa a Charlie y lo que le pasó a Alan es que por ser gay, por ceder a la carne, terminó muriendo. Y él está mal por eso, ¿no? Y se lo pregunta a Charlie, ¿tú te estás diciendo
que por amar a mi pareja y por estar juntos, Dios nos dio la espalda y por eso murió Alan, es lo que me está diciendo el otro. Sí, sí, es lo que creo, ¿no? Y tienen esta confrontación última, que es donde ya está haciendo el clímax, decía, de la película, donde Charlie le va a decir como parte de lo que pasó con su vida con Alan, desde un punto de vista muy humano y tierno. Le dice, nos conocimos, nos enamoramos, esperamos a que el curso terminara, se nota como este chico Thomas está súper incómodo, empieza a pedir que pare y le dice, y nos acostábamos juntos, desnudos, hacemos el amor, ¿no? Y entonces en algún punto el otro empieza a hacerse para atrás, está visiblemente muy incómodo, es un poco el objetivo de Charlie, incomodarlo. Y entonces lo empieza a enfrentar desde la silla de ruedas y le dice, ¿te parece desagradable? ¿Te parezco desagradable? ¿Te parezco asqueroso? Le dice, sí, sí, eres desagradable, eres repugnante, ¿no? Y en ese punto él se siente muy desconcertado por haberle dicho eso a Charlie. Charlie le dice, le señala la Biblia y le dice, ya vete, vete a tu casa, ¿no? Llega después Liz, y es justo cuando Charlie empieza a morir, ¿no? Y Liz se da cuenta porque empieza a tener esta cara como de que ya no estaba tan ahí, ya no estaba tan conectado ahí. Le dice, Charlie, ¿estás mareado? ¿Te sientes bien? ¿Qué está pasando? ¿No? Y Charlie le dice, eh, ella quería ayudarlo, no quería perjudicarlo, sabía que sus padres lo recibirían y lo quería ayudar, ¿no? Y lo que vemos es a Ellie entrando, porque al final en la última escena se había llevado su ensayo, el que le había hecho Charlie. Vemos que Ellie entra furiosa y le dice, ¿qué demonios hiciste con tu ensayo? Me reprobaron, es la última cosa que quieres hacer, me quieres tomar el pelo. Y Charlie le pregunta, ¿viste el ensayo, lo leíste? Ellie también un poco interroga la situación y le dice, ¿pero qué está pasando? Y Liz le dice, tu padre está muriendo, ¿no? Eh, Charlie le pide a Liz que los deje solos para que pueda hablar con ella por última vez. Eh, Al final, Charlie le dice que por favor lea el ensayo y bueno, ahí descubrimos que es el ensayo que siempre estuvo leyendo, que sabe de memoria, que es el ensayo que él escribió hace unos 4 años, por lo que entendemos, eh, y que es un ensayo sobre la película, sobre el libro de Moby Dick, ¿no? Que es un ensayo que le parece profundamente honesto a Charlie, que lo pondera por encima de todo, y dice que es el mejor ensayo que ha leído, y ella se sorprende de encontrar ese ensayo. Dice, ¿pero tú de dónde tienes esto? Le dice, pues es que se lo pedí a tu madre porque quería saber cómo estabas y me lo mandó. ¿No? Es lo mejor que leí de mi vida, eres una gran escritora, tal, y le pide que se lo lea, ¿no? Le pide que se lo lea, tienen todo el momento de confrontación final porque Ellie no quiere reconocer que su padre está muriendo, ¿no? En algún punto tiene el gesto de abrir la puerta, como lo tiene varias veces en la película y está a punto de salir, se detiene. Charlie le pide que le lea el ensayo y Ellie al final se decide, se lo lee. Y así como se lo va leyendo, Charlie se incorpora sin la ayuda de su andadera, sin la ayuda de la silla de ruedas, se incorpora por última vez y camina hacia ella, que es el gesto que le pide Ellie cuando recién se conocen, en ese momento de que ella es adolescente, el inicio de la película, y que Charlie no pudo hacer. Y mientras va caminando hacia ella, ella lee todo el ensayo que vamos conociendo como a cachitos, y al final lee que el libro de Moby Dick lo hizo pensar en su vida y le hizo sentirse feliz, ¿no? Y en ese momento Ellie se queda sacudida de darse cuenta que ella había escrito eso. Y bueno, es el momento en que Charlie, bueno, se ve esta escena muy cinematográfica donde él emprende el vuelo, recuerda que es cuando muere, ¿no? Emprende el vuelo y recuerda la escena de la playa con su hija y demás, ¿no? Y bueno, esto así como fue un resumen un poquito largo, pero quería tocar en detalle como algunos puntos para poder hablar muy concretamente sobre estos gestos que tiene Charlie de comer y de comer concretamente compulsivamente, ¿no? Esto, para quien lo supiera, para quien estuviera familiarizado, en lo que se tiende a llamar desde un cierto marco teórico del DCM, se tiende a llamar conducta de atracón.
forma parte de la lista de signos y síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, pero Charlie no siempre tiene atracones. O sabemos que tiene un estilo de alimentación eh, muy poco cuidado, excesivo en la cantidad y excesivo en otra serie de cosas, pero no siempre lo vemos comer desesperadamente. Y muy específicamente durante la película lo vemos comer realmente compulsivamente o como obedeciendo a la compulsión en dos momentos concretos, o en tres, si queremos tomar una escena también, porque es una escena donde se para. Al inicio, cuando está a punto de morir y le pide el balde de pollo y empieza a comerlo con voracidad, aunque no se ve, no se alcanza a ver si va a tener una crisis o no. Esta escena que refería de las pizzas, de la entrega de las pizzas, y el momento en el que descubre a través de Google que está a punto de morir y que empieza a zamparse los chocolates, pero ahí se detiene, ¿no? Bueno, y eso, esa sensación, es decir, a ver, lo que le pasa a Charlie en esos momentos es que empieza a comer y empieza a comer como si activara un switch que no tiene freno, ¿no? Es decir, empieza a comer y no puede parar de comer, ¿no? Esto es lo que le pasa. Pero decía, no le pasa siempre. Le pasa muy concretamente cuando, cuando esta imagen, que es un poco la que él está persiguiendo, que es la que busca que Thomas le diga, ¿no? Que él es desagradable, que él es asqueroso, ¿no? Cuando esa imagen se potencia y se vuelve demasiado fuerte, ¿no? Que el momento más importante es justo cuando vemos que sale y ve al repartidor y el repartidor lo ve justo en esta imagen después de una serie de cosas que le pasaron durante, durante la película y durante ese día en concreto y tiene ese momento de atracón y de crisis muy fuerte, ¿no? Y entonces, un poco a mí lo que me interesaba era entender eh, en este gesto qué es lo que busca Charlie, ¿no? ¿Qué es lo que busca en esta compulsión o qué es lo que pasa en la compulsión a la repetición, ¿no? Sería como el nombre así más, eh, pues no es técnico, es teórico, ¿no? Que es un término que se comparte en psicoanálisis y en el libro fundacional de la Gestalt, que escribe Percy Woodman. Eh, ¿Qué es lo que persigue Charlie en esta compulsión a repetir, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la compulsión a repetir? ¿O cómo se puede identificar? En ese gesto, en esa sensación de que uno ha perdido el control y no puede parar. Esa es como la sensación que está debajo, digamos, de lo compulsivo. El no poder dejar de. Algo que sucede a pesar de que uno piense conscientemente, incluso en ese momento, esto no debería hacerlo, debería parar y tal. Es como si una fuerza se apoderara de uno y uno se entrega a una conducta concreta. En el caso de Charlie vemos que se entrega a comer compulsivamente, pero eso podría obedecer a un montón de cosas, ¿no? Y, o un montón de comportamientos, quiero decir, en la vida de otra persona. Y en el caso de Charlie en concreto, lo que vamos a ver es que eh, lo que le pasa a Charlie es básicamente que está en una depresión enorme desde hace muchísimo tiempo. Y es en este cuadro de depresión donde termina aislándose del mundo físicamente en el sentido de no salir de su casa, pero también en esta especie como de coraza de grasa, ¿no? Eh, Porque justamente lo que sabemos a lo largo de la película es que Charlie dice, yo siempre fui un hombre grande, ¿no? Y vemos alguna foto donde se ve con un cuerpo bastante robusto. Dice, pero fue después de que muriera Alan que me hice esto, o que me dejé, o que se me salió de las manos, o que se me salió de control, ¿no? Y claro, porque lo que pasa es que no solamente
es la muerte de Charlie, ese duelo, digamos, pendiente de elaboración, lo que va a hacer que el propio Charlie se empiece a aislar, sino que él dejó a su hija para estar con Alan. Y él sabe en el fondo que el gesto sí fue un gesto, aunque no era un gesto voluntario, un gesto de abandono. Un gesto de abandono por pensar que su vida en ese momento, lo más importante era estar con Alan, buscar un poco su felicidad, el amor, ¿no? Y no sabemos mucho más de Charlie, no sabemos por qué, cómo fue que encontró con Mary, cómo fue que tuvieron una hija, cómo fue que tuvieron una relación de pareja, ¿no? Cómo era su relación de pareja, cuándo supo Charlie que era gay, no sabemos nada de esto, solo sabemos que cuando Ellie tiene 8 años, él decide quedarse con Alan y esto lo que implica es abandonar a su familia, ¿no? Al menos a su hija. La reacción que tiene Mary es de no querer saber más de él, pero él a su vez tampoco hace demasiado, aunque parece que sí hace, tampoco hace demasiado para tratar de inmiscuirse en la vida de Ellie y no lo hace sino hasta el final de su vida, ¿no? Y no lo hace sino hasta el final de su vida porque parte de lo que no puede reconocer y lo que reconoce en la escena final, cuando le pide perdón a Ellie en esta escena tan emotiva y tan fuerte cuando está muriendo y le dice, perdóname porque te abandoné, ¿no? Y no te lo merecías. Tú no te merecías ser abandonada, ¿no? Es como el mensaje final que le da Charlie a Ellie, pero es justamente eso que está cargando, ese error, esa culpa de haber abandonado a su hija, es lo que hace que su duelo sea imposible de elaborar. Porque lo que vemos es que en algún momento en la película, lo que vemos es que Liz hablando con Charlie, eh, le dice que nadie pudo haber ayudado, justamente hacia el final de la película, nadie pudo haber ayudado a Alan porque ella lo intentó muchísimo tiempo y simplemente le dice, es que si no hubiera sido, en ese momento hubiera sido después. Él se hubiera tirado de ese puente en el momento de la vida. Y si no se tiró de ese puente antes, fue porque estuvo contigo, ¿no? Un poco queriéndolo como dar como el confort, ¿no? De decir, no es que no hayas hecho algo por la vida de mi hermano, es que era imposible hacer algo. Y lo que le dice, un poco le dice, es, nadie puede salvar a nadie. Y es cuando Charlie se conecta pero él lo salvó, ¿no? Él lo ayudó. Eh, y entonces me parece que entre la culpa, la depresión y la compulsión es un poco lo que se está jugando en la vida de este personaje. Pero bueno, con la mano de Carlos podemos empezar a abrir también un poquito el debate. Carlitos, adelante. Fíjate que yo te escucho, Giorgio, y sí coincido completamente con todo conforme lo vas describiendo en cuestión de una analogía con lo que es el DSM, pero indiscutiblemente cuando lo aterrizamos desde esta perspectiva psicológica, ya sea desde el psicoanálisis o desde la terapia gestal, como bien lo refieres, pues todo termina siendo una experiencia situacional. Entonces, indiscutiblemente lo que yo veo es cómo en esta circunstancia convulsiva, no solamente del comer, sino de sus mismas rutinas, ya que debido que, pues supongo que a su peso, aunque lo único que vemos es una semana, pues muy probablemente lo que yo puedo imaginarme es de que esta rutina es lo que hace, pues permanentemente ya desde hace muchos años de su vida es Claro, cómo ha construido un entorno que precisamente hace que por un lado se deprima y un entorno que por el otro lado pues caiga en estas compulsiones constantes y permanentes. Entonces sí veo cómo de nuevo siempre, no es que sea el entorno el que haga que yo me deprima o no es que sea el entorno el que yo haga que entonces sea obsesivo o compulsivo, vaya, sino creo que de nuevo es mi relación con el entorno, pero creo que en el caso aquí del personaje de Charlie, cómo va construyendo esta misma coraza, como tú lo vas llamando, desde el cuerpo hasta desde el entorno,
para que precisamente él vaya teniendo esta forma de relacionarse neurótica segura. Y entonces incluso pues tú vas tratando de buscar una cierta argumentación en el sentido de una cuestión depresiva por el abandono de la hija, pero creo que realmente a mi parecer no solamente es una circunstancia de un abandono hacia ella, sino creo que sí tiene que ver más con una circunstancia donde lo percibo yo como pues no tan realizado en su trabajo, lo percibo no tan realizado en su matrimonio, lo percibo no tan realizado en absolutamente nada. O sea, Claro, claro. en algún momento yo daba un diálogo existencial hace muchísimo tiempo donde hablaba de cuando darlo todo no es suficiente y pues es precisamente lo que se me venía a la cabeza cuando yo pensaba en la relación precisamente su alumno, aunque ya no era su alumno porque se esperó a que terminaran el curso para tratar como de hacer las cosas bien, como tratar precisamente de estar intentando hacer las cosas de una manera donde yo me sienta un poco mejor, pero veo como a pesar de todo lo que él hace, todos los intentos, no bastó para que su pareja se suicidara, ¿no? Por eso a mí me impactó mucho la frase que incluso pues sale en el tráiler y que incluso pues la menciona en la película que retomé para la publicidad, donde Charlie menciona, necesito saber que he hecho una cosa Una bien, cosa bien. cuando pues habla acerca de cómo es que quiere recuperar pues de alguna manera un vínculo hacia con su hija. Y pues este afán, ¿no? De querer ver algo positivo en los otros, no en él, sino siempre en los otros, porque Sí, sí, a mi parecer, cuando yo veo pues estos comportamientos que tiene la hija, yo diría, órale, que tanto es una cuestión ahí muy perversa la que termina ejecutando, ¿sí? Y él no le interpreta de esa forma, ¿no? Es, no, los quiso salvar, no, es que lo quiere hacer bien, no, es que lo está haciendo, o sea como un optimismo tan desproporcionado, pero que nunca puede verlo, dirigirlo hacia él. sí. Entonces son elementos que me van llamando la atención que complementaría un poco con todo este último discurso que mencionabas. Gracias, Carlitos. Sí, en efecto, una cosa que Charlie hace en toda su vida es garantizarse estar solo, ¿no? Entonces, justo toda esta visión que tiene del mundo, de que la gente no puede no importarle otros, y es un poco como partir de ahí donde se cuelga para decir que su hija al final lo que quería era ayudar a Thomas, ¿no? Y que además una visión que le molesta a la gente, ¿no? A su expareja, a Liz, ¿no? Eh, y que muy radicalmente él no puede ver nada que sea, digamos, bueno, positivo, digno de amor, ¿no? Agradable, etcétera, en sí mismo. Solamente lo puede ver afuera, pero es justo como si en su ver todo maravilloso en el mundo, él nunca se termina de sentir digno de participar en él, ¿no? Y justamente por eso termina relacionándose con un entorno que le confirma constantemente que merece estar solo, ¿no? Que es un poco como el discurso que él se va construyendo. Y yo traía a colación un poco el asunto de la hija y la culpa por el abandono, porque me parece que ya, a ver, un poco estoy estirando los hilos, ¿no? Porque no tenemos tanta información del personaje, pero no es una película y pues bueno, nos podemos dar un poquito el lujo de sobreinterpretar, o bueno, me puedo dar ese lujo. Pero lo que vemos es que es como si Charlie hubiera pensado que quedarse con Alan era una cosa positiva, o sea, era una cosa que estaba haciendo bien, aunque estuviera abandonando a su hija. Pero lo que vemos es que Charlie quería ayudarlo, ¿no? Porque Charlie no se relaciona con cualquier persona, se relaciona con una persona que está tan deprimida que termina suicidándose, ¿no? Y Charlie lo quiere ayudar y fracasa en ese ayudarlo y entonces se queda como el perro de las dos tortas, ¿no? Es decir, ni pudo ayudar a su pareja, ni se pudo quedar con el amor y además abandonó a su hija, ¿no? Y es probablemente ahí donde empieza a sobrevenir esta crisis de no merezco nada, no merezco a nadie, yo merezco estar solo, ¿no? Y muy concretamente, me llama mucho la atención el pasaje que le lee este evangélico, ¿no? Thomas, el de New Life, el pasaje bíblico,
que habla sobre la carne, que nunca sabemos por qué Charlie tiene abierto tiene el marcador en este pasaje porque lo tiene subrayado. Al parecer no es Esto, que fuera él, ¿no? Sino pues sí, su... claro, de Alan. Ajá. Es de Alan, exactamente. No sabemos exactamente por qué Alan tiene marcada la Biblia en este pasaje, ni por qué Charlie la conserva, ¿no? Tan digamos, a mano. Lo que interpreta Thomas es que le obsesiona ese pasaje porque sabe en el fondo que está mal, ¿no? Y esa escena, justo cuando Thomas lo quiere confrontar con que él es básicamente un pecador y que por pecador está solo, ¿no? O sea, básicamente es un poco la historia que le quiere vender y que podría no estar solo si se arrepiente de sus pecados y cree en Dios, ¿no? Lo que le devuelve Charlie es justamente, o sea, y el cómo se lo devuelve, es muy claro que él sabe que el uso de palabras que va a hacer van a afectar a Thomas, ¿no? Es decir, por la condición de Thomas de religioso casi fanático, ¿no? Y que de repente le dice, tú lo que me estás diciendo es que murió mi pareja porque nos amábamos, o sea, esa es tu tesis. Y cuando le dice que sí, entonces el otro le suelta como las cosas que él sabe que no quiere oír. Sí estábamos juntos y sí nos amábamos y mi pareja me encontraba hermoso y hacíamos el amor, ¿no? Y todo esto le desagrada profundamente a Thomas, pero eso lo comentaba yo con Julieta. Julieta estará con nosotros en algún cine debate alguna vez o estará ella en algún cine debate en lugar de mí. Probablemente no hemos podido coincidir, pero no es un fantasma que existe, no es mi amigo imaginario. Vendrá, es una promesa. Pero comentaba con Julieta justo la primera vez que vimos esta película, que esa escena donde Charlie busca decirle todas estas cosas a Thomas, lo que persigue Charlie es confirmarse en lo que ya sabe sobre sí, que es asqueroso, ¿no? Eh, y Julieta un poco me decía, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo es que él se dice esto a sí mismo? Eh, y yo le decía, claro, lo que pasa es que es mejor confirmarse con cualquier mensaje que le da existencia y reconocimiento a su vida como, no como digna de ser vivida o digna de ser amada, pero al menos sí como vida, ¿no? Es como el mensaje, voy a decirlo así, que tiene él sobre sí mismo, sobre su yo, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona asquerosa, que no merece amor, que no merece cariño, que no merece contacto. Y es justamente en esa compulsión, en esa repetición, que se garantiza estar solo. Y entonces, al actuar esto y al decirle estas cosas y escucharlo, es un poco como confirmarse en, sí, estoy solo porque soy asqueroso, porque esto es lo que merezco, pero esto es lo que soy, ¿no? Que es un poquito como, me parece que es un ejemplo muy extremo de hasta qué punto nos puede llevar a hacer sufrir el aferrarnos a esa idea que tenemos sobre uno mismo. El decir, es que yo soy esto, ¿no? Uno es más o menos neurótico, ¿no? A ver, vamos a bajarlo aquí al plano terreno, ¿no? Todos tenemos una idea sobre quiénes somos nosotros mismos. Y yo digo de mí ciertas cosas. Yo soy X, yo soy tal, y nos identificamos con ciertas cosas sobre uno, ¿no? Eh, pero el yo, así entendido de una manera radical, a mí me gusta mucho cómo lo explicaba, o cómo lo explica, no se lo sigue explicando así, una psicoanalista que es Dolores Aldana, con quien me formé, que decía, a ver, piensen en esa cosa que ustedes dicen sobre ustedes mismos y que juran y perjuran que nadie les puede arrebatar eso de sí, que ustedes pueden renunciar a cualquier cosa, pero hay una serie de palabras o una palabra en concreto que ustedes dicen, esto sí soy. O sea, no importa que tú me digas que a lo mejor pongas en duda mi sexualidad, mi orientación, mi profesión, si soy hombre o mujer, pero esto, y esto cada quien lo sabe, esto no me lo puedes quitar, ¿no? Esto sí soy, ¿no? Que se emparenta con una idea bastante errada de la comprensión occidental de lo que es la esencia, ¿no? O es mi esencia, es esto, este soy yo, ¿no? Que es un poco, ese yo es un poco como el yo que, que sale al paso cuando estamos en una confrontación
donde alguien nos amenaza, que espero que nadie haya tenido que vivir, pero si lo han vivido, lo siento, pero piensen en un momento en esto, o imaginariamente traten de ponerse en la situación. Si alguna vez se han enfrentado a una situación o pueden imaginarse enfrentarse a la situación donde su vida corre peligro, o sea, que está a punto de alguna amenaza exterior, acabar con su vida, lo que nos aferra a existir, ¿no? Lo que nos aferra a decir, no, 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 no. Si tenemos que decir o tú o yo, entonces yo, ¿no? Esa idea que está debajo, que nos hace decir, no, yo soy esto, ese es nuestro yo, ¿no? Eh, entendido psicoanalíticamente. Pero ese yo ni siquiera es nuestro, ¿no? Uno, uno tiene un mensaje sobre quién es sí mismo que repite y que se ha creído que en efecto es sí mismo, que es una cosa fija, que no se puede mover porque es una cosa esencial y que si yo no soy eso, entonces ¿qué soy? Pero que, volviendo a la película, podemos ver cómo ese mensaje puede ser un mensaje también muy cruel, yo soy asqueroso, por ejemplo, y que es un mensaje que en términos de, no quiero poner muy teórico, pero en términos lacanianos se llamaría goce, esto que le pasa a Charlie, es que el goce a mí me gusta explicarlo un poco como las cosquillas. Bueno, ese es un ejemplo también de Julieta, pero lo usamos mucho, ¿no? Porque las cosquillas es una cosa entre guácala, qué rico, ¿no? O sea, las cosquillas son entre que te dan placer, pero te generan como cierto dolor. Bueno, pues el goce es una cosa de la que no podemos propiamente prescindir y que básicamente sí que nos genera un intenso dolor, pero también nos asegura, tenemos alguna ganancia, nos da un cierto placer. Entonces, en Charlie de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Que él, por supuesto que le duele pensar que es asqueroso, pero pensar que es asqueroso le da existencia. Y entonces, por eso se aferra a ello, por eso lo repite, ¿no? Eh, Me parece que por ahí Eli quería decir algo, pero no sé si después bajo la mano, no sé después qué pasó. Eli, te escuchamos. Ya, ya, aquí estoy. Sí, yo quería participar hace rato porque estaba pensando o sintiendo cuando hablaba Carlos acerca de que es situacional lo que comienza a pasar en la dinámica de Charlie y de las personas. Y también y que hablaban un poco de la culpa y de las relaciones que establece. Yo estaba, o yo fue algo que sentí durante la película que había muchas personas salvadoras, o sea, que el factor de mi vida tiene sentido acompañando, salvando, ¿no? O sea, de Liz, de acompañar y ahora también pues entre acompañar y salvar y quizás hasta también acompañar el sufrimiento y el proceso de muerte de Charlie, ¿no? Al llevarle esta comida, al motivarlo como con señales contradictorias de cuidado y también de daño, ¿no? Eh, Charlie también de querer salvar la relación con su hija y de estar como de haber querido salvar a su expareja, ¿no? O sea, en diferentes momentos aparecen Thomas, el chico este de la iglesia, Sí, también, sí. ¿no? Como con este sentido de buscar, de ayudar, de salvar. Y me hace mucho cuestionar, ¿no? Como todos pareciera que lo vi de esa manera, estaban muy enfocados en salvar al otro, menos en trabajarse a sí mismos, ¿no? O sea, menos en hacerse responsables, darse cuenta de lo que estaban viviendo y la vida de todos me dio esa impresión que giraba en torno a los demás, ¿no? O sea, y ahí es donde pongo un poco más en contexto la parte relacional que sucede, ¿no? O sea, que la relación cuando conectan, cuando logran conectar entre algunos de los personajes emocionalmente, ya no es un salvar, ya es como un acompañar y creo que ahí es la posibilidad de transformación, incluso a través de de esta escena que escribes, ¿no? En donde dice Charlie, pues, quiero la confirmación de que soy asqueroso, ¿no? O sea, pero es como volver a ser sinceros, ¿no? Quitar como esta máscara de soy tu salvador, quitar esta máscara de estoy aquí, de mi vida tiene sentido porque vengo a acompañarte, porque vengo a salvarte, ¿no? Sino más bien en la naturaleza propia del ser humano, ¿no? De estar y de comprenderse, ¿no? Que se ve mucho en la última escena de la película, pero sí me pareció interesante este rol que tienen todos, en donde la vida de todos gira y depende, ¿no? Pareciera como de salvar al otro, ¿no? Entonces por ahí
me quedo con esta reflexión. Gracias, Eli. Muy interesante tu comentario. Hago un inicio comentario para darle la palabra a Carlos. En efecto, ¿no? Este asunto de la salvación es un punto central que atraviesa a todos los personajes, como muy bien has leído. Tanto como que justo está esta escena donde Liz le dice a Charlie, nadie puede salvar a nadie más, ¿no? Justo hacia el final de la película, justo porque ella está tratando de salvarlo a él, trató de salvar a su hermano, Charlie trató de salvar a Alan, que tampoco pudo, trata de salvar la relación con su pareja, Thomas trata de salvar a quién sabe quién, ¿no? Y todo eso es un poco, como dices tú, al no hacerse cargo de lo que les está pasando. Thomas está huyendo básicamente de las cosas que hizo y tratando de encontrar un sentido busca ayudar a los otros, ¿no? Eh, en Charlie me parece un poquito más complejo, en Liz también en el sentido de que en Liz está todo el pasado, ¿no? De la historia del hermano y la familia. Eh, pero en efecto, el, el gesto de querer salvar en términos sociales se ve como una cosa como muy positiva, cuando en muchos casos, como vemos en la película, es un gesto de huir de sí, ¿no? El no hacerse cargo de sí, ¿no? Carlitos. Dos cosas. La primera, añadiendo un poco de lo que tú estabas mencionando acerca de esta parte de alejar a todos los demás y vinculándolo con lo que mencionó Eli, que fue un punto que precisamente en su momento también me percaté y quería retomar. En el PHG, en el libro fundacional, pues ponen precisamente la analogía de lo que es el verbo reico en el capítulo 7. Cómo precisamente el verbo reico viene esta paradoja igual como la acabas tú de describir, en este sentido de cómo es que habla pretendiendo aburrir al otro y de esta forma alejarlo, cuando realmente su verdadera necesidad o interés es estar cerca de los demás. Entonces, ¿cómo es que aunque tengo una necesidad que es estar cerca del otro, no sé hacerlo y termino entonces teniendo estas formas, estas actitudes donde termino precisamente aburriendo a los otros y alejándolos? Y precisamente algo que a mí me tocó emocionalmente cuando estaba precisamente viendo la película fue lo que mencionaba Eli de decir, es que realmente si yo estuviera en una circunstancia compleja, ¿cuántas personas primeramente estarían a mi alrededor? Pues creo que sí es como bastante complejo el ponerme en ese lugar y decir, wow, qué padre por un lado, qué suerte, qué complejo encontrar a alguien, como en este caso Liz, que estaba ahí presente por las argumentaciones que fuesen. Y no solamente yo veía como un cuidado que ella quería darle a nivel médico, a nivel de enfermera, sino que pues hasta ella misma se cuestionaba el qué demonios estoy haciéndote, dándote un sándwich con doble queso y pollo. Sí, pero al fin de cuentas es, pues esto es lo que quieres, güey, pues ten, esto es lo que te doy, ¿no? Y que creo que eso a veces es lo complejo de encontrar a nivel social, porque creo que Claro. todos queremos estar brindando ayudas, apoyos desde lo que yo creo, desde lo que yo Claro. pienso, desde lo que para mí significa. Y aquí por lo menos algo que me tocó en ese sentido es cómo ella lo alcanza a ver y es de, pues, ¿quieres veneno? Pues toma tu veneno, ¿no? O sea, con la bronca, de todas formas ya te vas a morir, pues muérete comiendo lo que quieres. Entonces, ver esa parte sí me conmueve demasiado, aunque incluso no voy a decir, entender cómo a lo mejor también pues ella está evitando estar reflexionando sobre sus situaciones a la hora de estar ocupando su tiempo en cuidarla, Charlie, en fin, podemos ahí igual reflexionar 50,000 cosas al respecto, pero sí me quedo pensando que tanto, pues, a nivel de terapia, esto es lo que sucede, ¿no? ¿Cuántas personas dicen es que me encuentro solo, es que no le importo a nadie en el mundo, es que si me pasa algo, ¿quién va a estar ahí? Y creo que ese es el punto, creo que sí va a haber personas, el punto es hasta dónde muchas veces yo me encargo de estarlas apartando, alejando y haciendo todo lo necesario para seguir confirmando el no es cierto. Cuando me pase algo, ni un perro me va a venir a orinar, ¿no? Entonces creo que sí es como este juego que nosotros vamos creando sin que nos estemos percatando de una manera tan reflexiva, o a veces sí tendríamos que cuestionarnos
hasta dónde tendría que llegar a un punto de estar tan mal para permitir que el otro se acerque. Y Claro. creo que realmente pues también no estoy a veces dispuesto a llegar a esos grados hasta que a lo mejor pues por una circunstancia pues accidental pues se llegue a dar. Sí, claro. Y ahora te doy la palabra a Elena, haz algún comentario brevísimo. Eh, Justo esto que estás diciendo, Carlos, es lo que me parece que también se juega un poquito en la repetición, ¿no? En lo compulsivo. Freud tiene un texto que se llama Recordar, Repetir, Reelaborar, y básicamente lo voy a resumir muy, muy mal, pero hay una idea central en ese texto, para mí hay una idea central en ese texto, y es que todo lo que no sea palabra se repite, ¿no? Entonces, Charlie, me parece que es todo este gesto que tiene de alejar al otro cuando lo que quiere es acercarse, y parte de su alejar al otro es aislarse y aislarse en estos atracones de comida. Eh, ¿Por qué repite estas cosas, Charlie? Porque no tiene otro recurso, porque es el único recurso que tiene para tratar de entender qué es lo que le está pasando en su situación, ¿no? Por eso lo repite. No lo repite porque sea un necio, porque le falte voluntad, porque le gane la gula, porque le gane la ansiedad, que son un montón de explicaciones de la psicología pop, ¿no? Repite porque es el único recurso que tiene, y porque con el único recurso que tiene busca no elaborar, porque no puede elaborar con la palabra, sino actuar, reactuar la escena que hace que pueda entender por qué está solo, ¿no? Entonces, eso quería comentar, y también un poco acompañado de lo que decía Carlos, que lo que le pasa, el caso de Liz es muy, muy fuerte en ese sentido, porque en efecto no deja de transmitirle lo que necesita Liz. Lo que necesita Liz es que él se cuide, que vaya al hospital, que atienda su salud, y por eso ella va y le toma la presión y le compra un aparatito que le va a medir la respiración y que le va a hacer que sude menos, ¿no? Le lleva una silla de ruedas, esa es la necesidad de Liz. Pero Liz un poco no es como que se le imponga, solamente le dice, a ver, yo quiero que tú hagas esto. Luego, pues todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Pues quieres el cubo de pollo, pues te lo traigo, ¿no? Porque estoy dispuesta a acompañarte así como eres. Y ese gesto sí me parece también, más allá de lo que decías tú mismo, Carlos, de, bueno, pero también porque Liz se mete ahí con él y pierde su tiempo, etcétera. Bueno, más allá de todo eso, sí me parece un gesto muy a destacar. Eli, perdón que me demoré. No, los escucho y la verdad voy elaborando un poco más, ¿no? Porque sí es destacable como el temple que tiene Liz en tanto a respetar la decisión de Charlie, ¿no? Y creo que eso es súper importante, ¿no? O sea, en lugar de empujarlo más allá de rechazarlo o mucho más allá de querer también salvarlo, ¿no? Este acompañamiento pues respetuoso de su propia vida y de su propia muerte, porque ella sabe que está muriendo, ¿no? Entonces, que respeta esa voluntad y me parece destacable. Cuando escuché a Carlos y recordaba un poco también en tanto a la contradicción de querer ser salvadores, también el tema de la autodestrucción, ¿no? O sea, o sea, que es constante durante toda la película, expresada a través de esta repetición, pero creo que a mí me pareció algo muy interesante el ensayo con el que empieza, que le lee, que es de la hija, después nos enteramos, pero yo cuando lo escuchaba, yo sentía que no sabía de quién había sido escrito, por quién había sido escrito, incluso llegué a pensar que había sido escrito por el mismo Charlie, porque en muchos momentos habla acerca de así como dice, bueno, es sobre el libro de Moby Dick, y dice, bueno, pues es que es esta persona que se dedica a cazar ballenas con estas características y que el sentido de su vida es cazar y matar a la ballena y perseguirla y, o sea, como acosarla y destruirla, ¿no? Entonces, yo en algún momento dije, pues es como un mensaje muy fuerte que él mismo se da para sí mismo, ¿no? O sea, de autodestrucción, de lo que busco es eh, eh, de ahuyentarme del mundo y concentrarme en mi autodestrucción, ¿no? Y bueno, después va tomando otros tintes la carta cuando perdón, o sea, que hice esto, y al final cuando lo lee con la ya creo que es, hasta ese momento creo que cuando la lee completa,
como también en el reconocimiento de esta autodestrucción, en donde la hija dice sí, o sea, este es el resumen de la película y me recuerda cuán valiosa también ha sido mi vida, ¿no? O sea, me hace poder ver lo bella, lo linda que ha sido mi vida, ¿no? O sea, no lo triste de andar persiguiendo a través del dolor, a través del acoso a ballenas sin sentido, ¿no? O a otras personas. Pero estaba reflexionando acerca de este concepto de autodestrucción, ¿no? Que también es muy opuesto, como decía Carlos, en tanto a la verborrea de querer llamar y querer estar acompañado, pero repeler a las personas, ¿no? O sea, de querer salvar a los demás, de querer ayudar a los demás, pero también de irlos destruyendo y destruyéndome a mí mismo, ¿no? Por ahí como quisiera lanzar esas líneas. Muchas gracias, Eli. Y precisamente tomando las líneas que lanzas, eh, esta imagen del ensayo que se repite y se repite y se repite, ¿no? A lo largo que tiene que ver con Moby Dick, con la novela de Herman Melville, y muy concretamente con esta idea de, es que qué triste es la vida de Ahab, porque se le va en querer cazar esa ballena blanca, ¿no? Yo sí lo conectaría así con esta idea de lo autodestructivo que desde este lugar teórico que es el psicoanálisis, se entendería un poco como parte de la pulsión de muerte. No solo es eso, pero es parte de la pulsión de muerte. Eh, pero me hace pensar en una frase que me regresa muy a menudo, que proviene de un texto de Freud que se llama Hacia el principio del placer, y que básicamente Freud un poco se cuestiona como bueno, y si la vida es todo este devaneo, lo voy a parafrasear muy mal, ¿eh? Hay una cita textual que voy a anunciar, pero todo el resto es una paráfrasis bastante mala. No adjudiquen a ello nada a Freud, es mi responsabilidad. Entonces Freud está diciendo como que, ¿para qué chingados vivimos si nos vamos a morir, no? O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto si al final todo esto tenderá a lo inorgánico, a la desaparición? Y esta es la cita textual, ¿no? Pero dice, el organismo solo quiere morir a su manera, ¿no? O sea, ¿para qué todo esto? Porque sí vamos a morir. Vamos a morir, pero no queremos morir de cualquier modo. Queremos morir como queramos, ¿no? Y ese es todo el devaneo de la vida. Y ese es como el drama de justo de las fuerzas vitales, ¿no? Que vitales en el sentido que atraviesan la vida, la existencia, que son justo la vida propia y la muerte, ¿no? Eh, y quería hablar un poco aprovechando la línea que tiraba Celi de la ballena blanca, porque en Ahab vemos, y lo ve Eli desde afuera, que es muy triste que base su vida y su satisfacción y su felicidad en matar a la maldita ballena blanca, ¿no? Dice, qué vida tan triste, ¿no? Estar tan concentrado en eso y pasar páginas y páginas describiendo ballenas para ahorrarle al lector un poco más lo triste de su propia historia, ¿no? Eso es lo que dice más o menos el ensayo que dice Charlie, que es el que escribe Eli. Pero yo me atrevería a ir un poquito más allá de decir, ¿cuál es nuestra ballena blanca personal? Es decir, en el caso de Charlie parece que se expresa en el punto más álgido en la frase que decía Carlos, quiero saber que al menos hice una cosa bien en mi vida, ¿no? Esta cosa bien en Charlie se expresa específicamente con su hija y con querer garantizar, que no hay manera de garantizar esto, ¿no? Que ella vaya a tener una vida feliz y justo como un poco, que es como el drama general de quién es padre, ¿no? El no querer que los hijos pasen por lo que uno pasó. ¿Qué es lo que espera Charlie para su hija? Que tenga una vida rodeada de gente que la quiere. O sea, justo todo lo que no tiene él, ¿no? Y él, hay un momento muy trágico, por cierto, que le dice, muy trágico, pero muy realista, ¿no? Que le dice Mary cuando se despide, cuando le dice, es que yo lo único que quiero es esto, ¿no? Justo cuando le dice la frase famosa que Carlos le llamó la atención y que pone en la publicidad. Dice, mira, Charlie, yo la crié, tú le diste dinero y es lo que hay, ¿no? O sea, cada quien dio lo que pudo dar y es con eso con lo que se va a tener que arreglar Ellie. Y ya, ¿no? Y Charlie lo que busca, su ballena blanca, es
que ella, o sea, no salvarse a sí mismo, sino salvarla a ella de esa soledad que ella también está construyendo, ¿no? Claramente, porque lo que vemos en Ellie así paralelamente es que no tiene amigos, es que es un personaje muy difícil de acercarse, su propia madre piensa que es malvada, ¿no? O sea, ella claramente está repitiendo las trazas desde otro lugar, pero las trazas de la horma de su padre, ¿no? Ellie tendrá su propia ballena blanca, pero ¿cuál es nuestra propia ballena blanca? Esa idea que tenemos hasta el tuétano, que pensamos que si solo me pasara esto, si solo lograra esto, yo sería feliz, ¿no? Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su cosa, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, y es un tema, digamos, lateral hasta cierto punto, porque no es el centro de la película, pero parece muy vistoso porque el personaje Charlie es muy estridente, pero en el caso de una persona que ha batallado, por ejemplo, con su cuerpo y que batalla con no estar conforme con su cuerpo, su propia ballena blanca, es decir, cuando esté delgado o mamado, lo que cada quien se diga, ¿no? Por fin voy a ser feliz, por fin voy a estar tranquilo, por fin voy a aceptarme, ¿no? Y el problema, como probablemente también con Moby Dick, ¿no? Eh, es que no importa que alcances a matar a la ballena blanca. Es más, peor si la alcanzas, ¿no? Peor si llegas y matas a la ballena blanca, porque solo ahí se te revela que eso no era, que eso tampoco era lo que estabas buscando, ¿no? Y esa idea, voy a decirle así, obsesiva de nuestra propia ballena blanca, es lo que también nos lleva, en cierto modo, a repetir siempre las mismas cosas, ¿no? Entonces, un poco ahí, también aprovechando las líneas que tiraba Eli, y regresando un poco a la película, me parece eh, que en el gesto de repetir, uno no se da cuenta de todo lo que se está jugando, pero es el único recurso que uno tiene, a menos de que empiece a hablar con alguien, a menos de que empiece a hacer algo con su vida, que luego también cada quien es libre, ¿no? De hacer o no hacer, ¿no? Justo digamos, el espacio de psicoterapia no es para nadie que quiera ayudar a nadie más, ¿no? Es un espacio abierto para quien quiere reflexionar sobre lo que le pasa. Se acabó, ¿no? Eh, y hay un poco, no dejarás mentir, Carlos, ¿no? Pero hay un poco eh, en la formación de los alumnos en psicología, sobre todo, pero también a veces hasta en psicoterapia, que hay muchos que llegan con la intención de querer ayudar a otros, ¿no? Ahora hablando un poco de la idea de la salvación de los otros. Y yo creo que es de las primeras cosas que uno tiene que quitarse diagonal, trabajar, porque la psicoterapia no se trata de ayudar a nadie, ¿no? Se trata de ofrecer un espacio donde el otro pueda reflexionar sobre su vida y buscar entender juntos qué es lo que está pasando en la vida del otro, hasta donde quiera el otro y por donde quiera entrarle el otro. Y es bien difícil. Es bien difícil porque seguido nos va a salir pues lo que sea, ¿no? La moral, lo que sea que tengamos dentro, que nos haga pensar que sería mejor que el otro vaya a no sé dónde, que sería mejor que el otro se cuide, vaya al hospital, que sería mejor que el otro deje de comer comida chatarra, que sería mejor que el otro deje de procurarse esta relación que solo le hace sufrir, ¿no? Y en psicoterapia, en nada de eso tenemos palabra nosotros como escuchas, ¿no? La palabra siempre la tiene quien habla y nuestro papel es acompañar eso, ¿no? Un poco, eh, no es de ninguna manera la imagen de Liz, porque de ninguna manera Liz hace un acompañamiento terapéutico, pero porque tampoco nuestro papel es procurar, pues te quieres matar, pues aquí te traigo yo el sándwich, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Pero digamos que un poco sí va en esa línea, ¿no? Como decir, pues tú quieres el sándwich, pues luego, ¿cuál es el problema? Si te lo comes, ¿qué pasa, no? Un poco esa interrogación, ¿no? Y bueno, no sé si aquí quisiera conectarlo todavía con alguna otra cosa, pero no sé si haya por ahí otra intervención, otro comentario.
Siempre, cuando digo que si te interesa comentarios, dejo 5 segundos de silencio para saber si el eco me dice, no, no hay comentarios y seguimos, pero bueno, ya saben que pueden alzar la manita en cualquier momento y pueden hablar lo que quieran. Eh, Quería conectar una última cosa con la película a propósito de esto que estaba diciendo, que tiene que ver con, con eso que decía que parece muy en primer plano y que mucha gente se clavó en los análisis para ello, que tiene que ver con la imagen corporal de Charlie. Pero a ver, primero lo que quiere decir Susi y Gabo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gabriel Buenas de este. noches. Em, Justo hace rato que hablaban un poco hoy que estamos tan acostumbrados a escuchar el síndrome de Peter Pan y el síndrome de este y el síndrome del otro, el síndrome como de Superman de querer salvar a las personas. Eh, Creo que es importante que a veces situemos un poco que ciertos actos de encontrar un propósito en ayudando a otras personas radican también en actos como de egoísmo. Me siento bien porque pude ayudar a tal persona, ¿no? Me siento bien porque esto. Decía un comentarista, eh, un comediante, que a él le gusta justo de repente agarrar personas en el centro comercial y decirle, te pago tu carrito del súper, ¿no? Y él lo elaboraba de esta manera, decir, es que me siento bien y es un acto de egoísmo. Hay algunos padres, o se ha dicho que a veces el ser padre también es un acto de egoísmo, ¿no? Porque se tiene al hijo desde la parte de yo quiero tener un hijo, ¿no? Y no necesariamente como a veces se piensa, no sé si el niño quiere llegar o no, ¿no? Entonces, esa parte, creo que muchos de los personajes de la película buscaban cierta redención. Vemos al chico con Biblia en mano intentando llevarle la salvación a Charlie, como diciendo, arrepiéntete y dame la oportunidad también de redimirme porque vengo de hacer algo malo que mi conciencia me está acusando. Y redímete en esa parte para que yo pueda también encontrar como ese tipo de redención. Eso es muy común a veces en movimientos religiosos. Es permíteme ayudarte para que yo también pueda, de cierta manera, callar cierta conciencia que me está acusando, ¿no? Vemos que Charlie junto con la enfermera, se me falta su nombre, este, comparten algo, ¿no? Que es que perdieron a la misma persona. Al final del camino, ellos comparten esa parte y se acompañan en el camino. En este programa que de repente pasa, no sé si alguien lo ha visto, de que los mortales, vemos también a personas que se encuentran tal vez en situaciones parecidas a las de Charlie, que comen compulsivamente, que tienen estas compulsiones, y justo se deriva de hechos traumáticos que los enfocaron en esa parte, y es la comida eh, un cierto estimulante que les permite de cierta manera incluso hasta encontrar como propósito en un momento de su vida que tal vez no lo hay. O sea, sitúan en el comer tal vez un estímulo recompensa como si fuera un tipo de adicción. Y en eso encuentran tal vez un poco de felicidad, de tal manera que cuando se las comienzas a quitar o comienzas a regularlos, entran como en una crisis porque lo único a lo que se pueden aferrar, que es su proceso compulsivo con la comida, ahora le está siendo quitado. Y ellos justamente como bien comentabas hace rato de pensar en el quién soy o ese elemento que es mío solo y solo mío y me define tal vez solo a mí y a nadie más, eh, lo sitúan en esa parte, ¿no? Pero cuando se lo sitúan y ya no tienen como un propósito o una imagen a la cual aferrarse o un concepto al cual aferrarse y ser definido en ese concepto, es justo cuando comienzan a encontrarse a la deriva. En este programa, el doctor que les regula esta parte de la dieta y de las calorías, tiene que ser muy rudo con estas personas porque de repente esas personas entran en esta crisis de, es que ya no puedo bajar más, pero ahí entra la pregunta de, ya no puedes o ya no quieres, ¿no? Es decir, a veces enfrentarnos a los conflictos por los que estamos pasando, ¿no? Entonces creo que Charlie llega un momento en que eh, también está como eh, en el ayudar tal vez a su hija, en el permitir ser ayudado también es como una forma de autorredimirse de quiero saber que hice algo bien por lo menos, porque quiero sentir que mi vida tuvo un propósito, porque creo que hasta este momento no tengo, ¿no? La persona con la que estaba falleció, entonces no le pude cumplir o no pude hacer que su vida se alargara más.
Y aun cuando le dicen, ¿no? Que él, él estaba vivo porque tú lo estabas acompañando, pero si no lo estuvieras acompañando, tal vez él no estaría, él hubiera muerto mucho antes, ¿no? Entonces, de esa parte también creo que él se estaba autorredimiendo o intentando encontrar parte de su redención para no llevar tanta carga o tanta culpa en ese proceso de duelo, ¿no? Son como ideas o elaboraciones de Ujú. que voy haciendo, ¿no? Gracias, Gabriel. Retomo un par de cosas, te daré la palabra. Ay, por ahí está otra mano, pero ya no la Gabriela. veo. Ah, de Gabriela, sí. Doy solamente un par de líneas y te doy la palabra, Gabriela. Eh, Esto que decías, Gabriel, sobre la redención, ¿no? Es un poco, esta idea que tú dices de la redención tiene que ver justamente con la culpa. Y lo que pasa con la culpa, o el problema más cabrón de la culpa, es que no sabemos qué rayos hacer con ella, ¿no? Y al no saber qué hacer con ella, lo que terminamos haciendo es actuándola de nuevo, ¿no? Entonces esto por una parte, porque lo que se juega, o parte de lo que se juega en la repetición, en la compulsión a repetir, también tiene que ver con la culpa, y con no poder hacer nada con ella, salvo repetirla, ¿no? Eh, Esto por una parte. Y por otra parte, y yo te doy la palabra, Gabriela, hablabas de esta idea eh, de si las personas, bueno, decías dos cosas, de este programa que no conozco, de este doctor que tiene que ser rudo con las personas que quieren bajar de peso y que en algún punto dicen que ya no pueden y tú te cuestionabas si ya no pueden o ya no quieren, ¿no? Hay dos cosas. Primero, subrayo esta forma que dijiste, ¿no? Tiene que ser rudo. Nadie tiene que ser rudo con nadie. Nadie nunca tiene que ser rudo, ¿no? Eh, eso por una parte, porque vamos a tener por ahí, por cierto, más adelante algún laboratorio sobre violencia médica, y por eso lo tengo muy presente, ¿no? Pensamos a veces que hay intervenciones médicas que están justificadas en su brutalidad porque era lo mejor para el paciente, ¿no? Porque de otro modo no podría haber salvado su vida. Esto es radicalmente falso, ¿eh? Radicalmente falso. No hay nada que justifique que me violenten en un tratamiento que esté haciendo. Nada, nada, ¿no? Bueno, dicho ese paréntesis, eh, el hecho de que una persona no pueda o reporte que no puede bajar de peso, no solamente está en la idea de que si quiere o no quiere, es decir, la idea de que la voluntad lo puede todo. Hay un montón de cosas que se juegan. Yo una que quería decir rápidamente tiene que ver con parte de lo que se juega en la película con Charlie de No creer el hospital. Eh, Charlie, ¿por qué no quiere ir al hospital, Charlie? Entre otras cosas, además de que no quiere cuidarse, que lo que está en un proceso destructivo y que todo lo que hemos analizado, Charlie no quiere ver a ningún médico porque el médico lo primero que le va a decir ante su humanidad es, usted lo que tiene que hacer es perder peso. Y eso es lo que no puede hacer Charlie, o que no podría hacer de una manera así espontánea, nada más porque se lo proponga, porque en lo que está enredado no es en el apetito y en la gula y en la falta de fuerza de voluntad, sino en la repetición que no encuentra el modo de controlar. ¿No? Entonces, no podría atender nutricionalmente lo que tendría que atender psicológicamente y que no puede hacerse cargo de ello y por eso lo repite, ¿no? Entonces, y quería decir esto porque a veces se sobrecarga la idea de que una persona tiene un cuerpo X como si ese cuerpo fuera un cuerpo equivocado, sin importar que los parámetros de salud no tengan nada que ver en el discurso. En algunos casos pueden tener que ver, es mucho más complejo, no es el tema que me gustaría abordar ahora porque es demasiado largo y complejo, pero en estricto sentido lo que quiero señalar es que tenemos la imagen de que solamente los cuerpos delgados pueden ser saludables y por lo tanto, si una persona no está delgada es porque no es saludable y si no es saludable es porque no quiere, porque lo único que hace falta es que tenga dieta y ejercicio y fuerza de voluntad. Y es muchísimo más complejo, ¿no? Eso es lo que quería decir, es muchísimo más complejo. Hay muchísimas cosas que se juegan, sobre todo desde lo social y cómo hemos construido la idea del cuerpo y cuáles son los cuerpos que son dignos de ser amados y cuáles no. Pero ya, me callo, le doy la palabra a Gabriel y luego a Carlitos.
Si me permite nada más para hacer una acotación, Gabriela, no ¿Mm? me tardo nada, sí. Este, yo creo que ese es el gran riesgo muchas veces del área clínica, del área médica, como acabas de mencionarlo, ¿no? Casarnos con teorías, casarnos con explicaciones, casarnos con puntos de vista y creer que entonces desde ahí esta es la teoría que justifica o argumenta cuando pues no hay ninguna teoría que justifique o argumente esos puntos tan específicos o tan concretos, ¿no? Para explicar cualquier conducto o comportamiento humano. Entonces, creo que desde la perspectiva gestáltica algo y fenomenológica, algo que abonaría es pues ir comprendiendo los significados que tiene para cada persona, en este caso, pues la comida, los significados que tiene para esa Claro. persona ir al médico. O sea, como tú lo estás mencionando, ¿no? Por un lado es sí esta situación de no puedo dejar de comer por la manera en la que yo he construido mi relación con este entorno que yo también he armado, pero también por el otro lado, el que yo sé que si entonces me gasto este dinero, yo prefiero entonces morirme y darle este dinero para tratar de reparar una culpa hacia con mi hija, que entonces vivir otros 20 años más y que mi hija se quede sin un ingreso. O sea, creo que se juegan tantas y tantas cosas que es en donde tenemos que ir comprendiendo que una conducta, un comportamiento no tiene una fuente, una causa, un origen único, sino es todo un collage tan grande que justifica y argumenta la estructura del por qué hacemos o no hacemos algo. Entonces creo que nada más es como hacer un comentario de no cerrar las posibilidades, sino estar escuchando todo lo que está ahí puesto en la relación. A rato profundizo quizá un poco más si hay tiempo. Gabriela, perdón. No, está bien. Bueno, yo nada más quisiera agregar un poquito pues, de lo cómo lo vi en la película, de todo lo que están ustedes comentando, de ver precisamente al personaje que cuando veía la película y me imaginaba un poco acerca de la historia, pues podía imaginar también esta gran insatisfacción de la vida que él había elegido, ¿no? Porque de estas elecciones que él tuvo, primero pues elegir o decidir dejar a su familia por irse con esta pareja, ¿no? Que además rompía precisamente con todo lo que se podría haber estado esperando de él, al menos así lo estuve yo imaginando, ¿no? Y que al ver precisamente de que no hubo una satisfacción y que incluso hubo pues la pérdida de su pareja, ¿no? Pues le sumó a la parte de la depresión que podía yo ver precisamente reflejada en el personaje, ¿no? Y esta obsesión precisamente de lo que ustedes ya han comentado, precisamente de lo que él veía de sí mismo, ¿no? Con todos los sucesos que había pasado. Y ver precisamente también el tratar de dar como un significado a su vida, ¿no? De que lo que mencionaba Carlos también, de darle como que al menos una cosa que él haya hecho bien, ¿no? Y yo lo veía, ¿no? Pues al menos que esta decisión que haya yo tomado, pues haya sido la correcta, ¿no? El darle el dinero a su hija, ¿no? De alguna manera como sanar la relación con ella, al tratar de conocerla en esos pocos días, el tratar de esforzarse y de agotar todos los recursos que él tenía para poder acercarse en esta última instancia, pues lo único que él había hecho que era su hija, ¿no? Entonces a mí me tocó mucho en esa parte de cómo a veces las decisiones que se toman y que él estuvo tomando, pues eran precisamente para poder encontrarle ese sentido, ¿no? Encontrar la felicidad con una pareja, ¿no? Y ver que no la había encontrado, y luego buscar precisamente la felicidad como padre en esta relación con su hija, ¿no? Era lo único Sí. que quería comentar. Gracias, Gabriela. Aprovecho esto que está diciendo para comentar a propósito siempre de la culpa, que es muy cabrón, porque la culpa básicamente lo que lleva es a castigarnos, básicamente. Y digo, hay muchos matices, muchas cosas y hay que ver cada caso, pero así, dicho muy grosso modo, lo que nos lleva es a castigarnos o a sentir que merecemos ser maltratados o castigados, etcétera. Y es algo muy paradójico de la película, es que Charlie lo que hace, que es un poco como de alguna manera pagar esta culpa que no se paga, y es el problema con la culpa que no se puede pagar. Ojo a quien tenga la ballena blanca de la culpa y que quiera pagarla para estar en paz, eso no se paga, ¿no? Esa madre no se quita, ¿no? Entonces, no busquen pagarla. Trata de pagarla muy literalmente al costo de su vida y de que con los recursos que tiene los destine a la fuente
principal de su culpa, que es el abandono. O sea, Charlie se juega como todos nos jugamos en algún momento de la vida, el todo o nada. Si bueno, ha tomado esta decisión, no sé si es buena o mala, pero pues a ver, ahí va, ¿no? Voy a dejar a mi hija y a mi expareja y voy a buscar mi felicidad con mi pareja. Y voy a buscar salvarlo, quizás, ¿no? Era un poco el gesto, porque dice, yo pensaba que si yo lo amaba, yo se lo dije, que yo creía que si yo lo amaba, él no iba a necesitar nada más, ¿no? Y también ahí se juega una cosa de ser necesitado y, en fin, otras cosas que pueden ser muy complejas. Se juega todo y le falla, ¿no? Como puede pasar muchas veces en la vida, ¿no? Le falla porque no logra salvar a la pareja, y entonces cuando le falla el proyecto por el que apostó todo, sobreviene una cosa que habría sobrevenido en cualquier momento, de cualquier manera, porque la culpa por haber abandonado a la hija siempre la tuvo, solo que se agudizó cuando se le cayó la otra torta que tenía, ¿no? Y se quedó como el perro de las dos tortas. ¿Y qué es lo paradójico? Que él en todo su recorrido, lo que podría haber empezado a hacer es lo que hace al final de su vida. Y que es con todo el dolor de su corazón decirle a su hija, perdóname porque sí te abandoné y no te lo merecías, ¿no? Y es ese mensaje que estaba atorado aquí, que trataba de pasarse con comida y con comida y con comida, el que no poder pronunciarlo lo llevaba siempre a actuar, ¿no? Pero estoy ahora, por supuesto, haciendo interpretación ad hoc, ¿no? Y sabiendo que es una película y que no es una persona real y demás, pero siempre acotando que nada de esto puede ser un copia y pega, ¿no? De, ah, yo sí tengo culpa, lo que estoy viendo reparando y lo que tengo que hacer es, no, ¿no? Estas explicaciones generales estorban a la hora de escuchar a otro, ¿no? Para quien estuviera interesado en ello. Pero bueno, quería comentar eso. Carlitos. Sí, y yo veo mucho énfasis, Giorgio, que se pone quizá por la manera en la que se ha abordado en esta culpa de abandonar a la hija, abandonar a la hija, abandonar a la hija, pero yo sí me clavé mucho en el discurso de cuando está platicando con su ex esposa, ¿sí? Como incluso es de, pues, y tú te quisiste casar conmigo y yo accedí y entonces, pues yo al fin de cuentas lo único que hice fue, pues, darte una hija porque era para lo único que me querías, ¿no? Entonces, ella, la madre también tiene ahí un alcoholismo bastante fuerte, entonces yo sí me quedo pensando, no creo que ese alcoholismo haya sido a partir de que terminó la relación, o sea, creo que ahí veo una multiplicidad de factores donde es como, reitero, ¿no? Esta culpa que pues trato de hacer estas reparaciones maníacas, sí, es aquí, acá, 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 y darme cuenta de que en ningún momento, en ningún lado lo puedo lograr, ¿no? Entonces, incluso hasta el final, si él pudiera al fin de cuentas darle todo el dinero a su hija, y su hija terminara como terminara, dudo que realmente él pudiera sentirse cómodo o a gusto Claro, e incluso en la circunstancia de su trabajo, ¿no? Cómo él se esfuerza por estar haciendo una cátedra y las redacciones, invitar a sus alumnos para que hagan un buen trabajo. Al final viene este momento de frustración donde pues termina mandándolos a la fregada y pues que escriban lo que quieran y pues terminan escribiendo algo muy sincero para entonces también ahí lo que yo entendí, yo no sé si así fue. Sí, que él les recrimina, bueno, pues ya que algunos de ustedes se quejaron, por fin se les hizo y pues ya me van a correr, ya me corrieron, así que pues antes de irme, pues ahí les va, ¿no? Entonces les doy esta retroalimentación de que bueno, que se atrevieron esto y esta circunstancia de, bueno, como ustedes se atrevieron a mostrarse, pues yo me atrevo a mostrarme también. Yo 5 segundos estaba esperando en mi fantasía que pues hubiera personas que a lo mejor tuvieran una situación, no sé cómo se dice vulgarmente, de empatía, pero no, estaban así, ¿no? Grabando al maestro, cómo se veía. Y creo que es una circunstancia que sí me conmueve también en ese sentido de cómo ni siquiera puedes mostrarte franca o abiertamente con una intención y cómo esa intención puede ser tan fácilmente manejada o malinterpretada de mil y un formas y pues ya termina mejor cerrándola, aventándola y pues ya sabiendo que ese ingreso acabó, pero pues también
con una certeza, ¿no? De que previamente pues ya le habían dicho, pues no pasa de 2, 3 días, ¿no? Que creo que también eso fue un golpe bien fuerte en mí, y no sé cómo, insisto, en la película, de estar escuchando cómo mi mejor amiga que está aquí, que me está cuidando, le diga a alguien, ya se va a morir le queda tanto, ¿no? Entonces, el yo sorprenderlos y en ese momento actuar de una manera en la cual pues no le dice nada, no le recrimina, se queda callado y pues sigue haciendo su vida cotidiana. Entonces sé que son muchos elementos que están puestos ahí, pero bueno, por cuestiones de tiempo nada más los menciono, los englobo porque bueno, fueron parte de lo que a mí me movieron más. Sí, sí, y justo esto que está diciendo Carlos, aprovecho para comentar que parte de la pelea que tiene Charlie profesional es con la honestidad, ¿no? Está harto de leer cosas que no son honestas y les pide que lo único que hagan que sean honestos y le encanta de su hija que sea tan honesta, honesta que vaya en lo estridente, ¿no? De como cuando su madre le dice, ¿no quieres ver que tu hija es malvada? Mira, aquí está, te tomó esta foto y te expuso y dijo que cuando te mueras y arda no va a terminar de arder porque la grasa, no sé qué, ¿no? Y él lo que le dice, pues es honesta, eso no es maldad, ¿no? Es honestidad, ¿no? Y justo me vuelvo a conectar a lo que decía porque ¿cuál es la honestidad que está buscando Charlie, ¿no? Lo que no puede decir, ¿no? Justo está tan peleado con, sean honestos, sean honestos, sean honestos, porque él no puede ser honesto consigo, ¿no? No puede reconocer lo que hizo, ¿no? Que claro que es mucho más complejo. Yo ahora he centrado un poco la cosa de la culpa en el asunto de la hija, un poco porque es parte del arco narrativo de la película, al menos desde mi interpretación, y porque es la resolución no es la resolución, pero es el final de la película en términos de clímax emotivo, ¿no? Parte de lo que va evitando Charlie tiene que ver con esa culpa en concreto, pero no es la única, ¿no? Porque a la culpa es como si fuera un, me lo imagino así como un ser pegajoso, ¿no? Informe al que se le van pegando capas de cosas, ¿no? Es difícil entender de dónde viene, pero o sea, justamente la culpa de haber abandonado a la hija no es seguramente la culpa originaria. Eso siempre hay algo más que seguramente hay ahí. Y a eso se le suma la culpa de haber perdido a la pareja y etcétera, ¿no? O sea, es mucho más complejo. Pero sin duda, eh, si Charlie se estaba peleando con la honestidad, había justo una contradicción muy flagrante, ¿no? No solo en el ocultar su cara, sino en ocultar cosas de sí, por ejemplo, a su mejor amiga, ¿no? O sea, era claro que él no estaba siendo tampoco honesto y por eso estaba tan peleado con la honestidad, ¿no? Y por eso se enojaba tanto de, maldita sea, escriban algo honesto por el amor de Dios, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues nos daría para seguir conversando un montón la película y muy particularmente eh, había un tema que me hubiera gustado tocar un poco más que tiene que ver con la imagen del cuerpo y esta idea que toqué un poco de pasada, ¿no? Que tiene que ver con la idea de que solamente un tipo de cuerpo es digno de amor, de ser atractivo, de ser amado, etcétera, y que tenemos clavada hasta el tuétano, ¿no? Porque y esto es bien cabrón, porque quien ha tenido algún tipo de sobrepeso, el que este sea, lo conoce un poquito en la carne, como que se siente en decir, ay, las lonjas, ay, esto, ¿no? Y siempre está preocupado como por la imagen corporal, pero quien no, quien por metabolismo, por cuidado, por lo que sea, siempre ha sido delgado y nunca ha padecido esto, no tiene idea de qué tan cabrón es esto hasta que algo pasa en su vida, un cambio hormonal, una cuestión circunstancial, y entonces hay un cambio y se da cuenta de que todos estamos inscritos también ahí, porque es una cuestión social. Porque piénsenlo de esta manera. Tenemos varias imágenes. Una, la idea de que ningún cuerpo que no sea delgado es correcto desde el punto de vista moral, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista salubre, adrecen el discurso que quieran, pero tenemos esa idea muy fija, ¿no? Eh, pero por otra parte, podemos pensar también, bueno, está bien que la gente tenga el cuerpo que quiera, pero siempre y cuando no sea yo el que caiga
en la obesidad. Tenemos un miedo terrible a, a tener un cuerpo que no sea deseable, porque en el fondo tenemos miedo de no ser deseados. Pero en términos de lo social hay algo, un componente muy concreto que tiene que ver con la imagen del cuerpo y con la validación de un solo tipo de cuerpo, ¿no? Bueno, decía, no es el tema central, aunque en muchos casos la gente se desvía justo porque la imagen del cuerpo de Charlie es muy estridente. Como vieron, había muchas otras cosas que decir que no tenían nada que ver con si está gordo o no, ¿no? En realidad no era el punto central y justo ese nunca es el punto central en ningún proceso corporal. Si estás gordo o no, si bajas de peso o no, nunca es el punto central, ¿no? Y bueno, pues nuestro cine debate por hoy ha llegado a su fin en términos de tiempo, pero bueno, tendremos otros más adelante. Y pues bueno, todo esto es parte siempre de una iniciativa del Centro de Psicoterapia Gestalton, que es la Clínica del Sufrimiento. No sé si tienes por ahí a la mano la página, Carlitos, si quieres compartir la pantalla. Vamos a dejar el link aquí en el chat y también en los comentarios del Facebook Live. Y bueno, un poco para comentar que si, si alguno en este momento está en un pleito terrible con su propia ballena blanca y está convencido, convencida de que si tan solo la mata va a ser feliz, ¿no? O, para traducirlo en otros términos, en términos del cuerpo, si uno piensa que si tan solo fuera delgado va a ser feliz, si uno piensa, si tan solo tuviera pareja voy a ser feliz. En fin, todo lo que se mueve en relación con que yo no estoy satisfecho ahora y pienso que si tan solo X sucediera, estaría mejor. Este sería, digamos, como un signo inequívoco de que si no lo habían pensado, estaría muy bien, si lo quisieran, explorar esto en psicoterapia. ¿M? Porque lo peor que les podría pasar sería alcanzar esa cosa X que piensan que les va a dar satisfacción porque no los va a satisfacer. ¿M? Y bueno, y si alguien estuviera muy particularmente ahora en esas búsquedas, con esa inquietud, yo muy específicamente y muy especialmente para la gente de Gestaltung, en estos cine debates, y no siempre lo puedo hacer, pero bueno, ahora sí lo puedo hacer, eh, ofrezco para quien pudiera, a través de la página, reservar una cita de aquí a mañana, porque después no sé cómo organizar la agenda para la semana. Si de aquí a mañana alguno de ustedes puede reservar una cita conmigo a través de la página, esa cita no tiene costo. Una primera sesión sin costo. La sesión ahí lo tienen en la página, el costo de la sesión normal, cuánto es, eh, que es de 900 pesos, pero esa, esa sesión, que es una cosa que hacemos mucho psicoanálisis, aunque no siempre se puede hacer, que es tener un primer encuentro para ver qué es lo que la persona está buscando y ver si podemos conectar y encontrar el modo de trabajar juntos. Y bueno, pues lo reitero, ¿no? Son 9:30 de la noche, bueno, pues vamos hasta las 12 de la noche el día de mañana, sábado. Quien reserva atrás de Gestaltum, bueno, pues tiene esto. Particularmente conmigo, porque hay varias opciones y no vayan a querer reclamar a alguien que no está ofreciendo. Soy yo el que lo ofrece, no voy a decir, oye, Carlos, Giorgio dijo, no, no. Giorgio es el que lo está ofreciendo y yo me hago responsable, ¿no? Y pues nada más, no sé si hay algún comentario final, alguna pregunta, alguna cosa. Por mi parte, pues invitarlos para el próximo mes. Ya estaremos sacando la publicidad del próximo cine debate. En este caso vamos a estar hablando y revisando la película de Tar. Muy bien. Pues eso, los esperamos en la próxima. Y bueno, pues también había dejado por ahí mi cuenta de Instagram para quien quisiera estar en contacto para ver un poco más de esto que tiene que ver con la aceptación corporal. Y pues bueno, pues yo daría por terminado nuestro cine debate. ¿No? Que tengan bonita noche, buen fin de semana y hasta la próxima. Muy buenas noches y gracias por su asistencia.
Gracias, hasta Muchas luego. gracias a todos. Gracias.